Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Saludos desde la iglesia de Ministerios Viva la Familia, Cunduacán, Tabasco. Vamos a iniciar con este tema, o vamos a continuar con este tema, entendidos en los tiempos. Agradecemos al Señor por su misericordia y por las hermanas que nos apoyan en esta hermosa noche. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la misericordia que nos tiene, Señor, por la bondad que esta noche y cada día, Señor, es nueva. Gracias. Te suplicamos, Señor, que nos hables, que nos ministres, que toque nuestras vidas, Señor, y que podamos crecer, podamos desarrollarnos, podamos también ser libres, Señor, para servirte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Ayúdanos, ministranos esta noche. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, de este tema, entendidos en los tiempos, y nos hemos basado en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, en la Reina Valera 1960. Y hemos leído, hermanos, este texto y encontramos cosas interesantes. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, cuando platicábamos de este texto el domingo, le decía a los hermanos que subrayaran la palabra hijos de Isaacar o Isaacar, que subrayaran entendidos, que subrayaran también la palabra tiempos, que subrayaran sabían, que subrayaran Israel y las últimas palabras debían hacer. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene un significado. Isaacar, hermanos, tiene que ver con, tiene un significado ese nombre, y es él traerá recompensa o él traerá galardón, él arrebatará. Y entendidos tiene que ver con reconocer, discernir, ser experto, informarse, preguntar, comprender, recibir inteligencia y recibir también enseñanza. Y cuando hablamos de tiempos, hermanos, estamos hablando de épocas, de estaciones, de hora y de día. Entonces, los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, pero también sabían lo que Israel debía hacer. Israel, hermanos, representa a la iglesia. Israel representa a cada uno de nosotros. Entonces, debemos ser como los hijos de Isaacar. Debemos ser entendidos en los tiempos que vivimos, hermanos, en la época que nos ha tocado vivir. Este es un tiempo muy, muy especial, porque nos ha tocado vivir, hermanos, a nosotros en el tiempo o en el umbral de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia. Y nosotros debemos actuar, debemos accionar, debemos aprovechar este tiempo, debemos echar fuera de nosotros aquellas cosas que nos estén impidiendo avanzar. Necesitamos que haya una conversión, que haya un cumplir, un obedecer, hermanos, un edificarnos y lavar nuestras vestiduras, practicar la palabra del Señor, rendirnos, sacrificar, hermanos, nuestra vida misma y servirle al Señor. De manera que estas son algunas de las cosas que deberíamos hacer, hermanos, en cuanto y en tanto estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos, hermanos, una línea de tiempo que tiene que ver con un panorama de los últimos días o de los últimos tiempos. Es una línea de tiempo. Y mire que hablamos de esto, que la muerte, el holocausto,
la resurrección y la ascensión de Jesucristo marcaron el final de los primeros tiempos. Pero luego de eso, hermanos, iniciaron los últimos tiempos. Y esto comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Por eso el apóstol Pedro dijo, estos no están borrachos. Esto es el cumplimiento de lo que el profeta Joel dijo. En los postreros tiempos o en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, iniciaron los últimos tiempos a raíz, hermanos, del derramamiento del Espíritu Santo. Y de ese momento en adelante, en este bloque verde que usted ve aquí, hermanos, empezó la era de la iglesia, la era de la gracia. Estamos en un periodo donde Dios está extendiendo su gracia, su misericordia, su bondad a todos aquellos que necesitan la salvación. Entonces, usted y yo estamos aquí, pero puede ser que estemos acá, o más acá, o aquí, ya a punto, hermanos. Entonces, aquí ponemos con estas flechas, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia y la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Que ahí, hermanos, estamos hablando del arrebatamiento, de la de cuando la iglesia va a ser trasladada al tribunal de Cristo. Y Jesucristo va a venir, viene en una venida secreta. No le va a ver todo ojo, sino que solamente los que sigan la paz y sigan la santidad y busquen la santidad, hermanos. Dice la Biblia, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, en ese cumplimiento, hermanos, necesitamos estar todos. Y después de ello empieza el periodo de pretribulación, luego el periodo de tribulación y el periodo de la gran tribulación. ¿Ok? Y esos periodos, hermanos, de la pretribulación, tribulación, gran tribulación, hermanos, es algo terrible que va a suceder en la tierra. Mientras esto pasa aquí en la tierra, la iglesia que se preparó, la iglesia que maduró, la iglesia de Cristo, hermanos, está en las bodas del Cordero en el cielo por 7 años. Fíjese qué interesante es esto, hermanos, que mientras acá en la tierra la humanidad está siendo pues bombardeada desde el cielo con copas, con hermanos, con la ira de Dios. La iglesia va a estar gozándose en el cielo y claro, va a haber un grupo de la iglesia que se va a quedar también, hermanos, en la tribulación. Así que procuremos estar en los arrebatados. Y ya entonces, hermanos, allá viene la segunda venida de Cristo o la epifanía, en donde todo ojo le verá hasta los que le traspasaron. Y de ahí comienza un periodo que le llamamos, o que se le llama en la Biblia, el milenio. Bien, entonces esto es importante, hermano. Este frito como que da sueño, hermano, y dan ganas de comer pan. Bueno, hay 12 requisitos por lo menos, hermanos, que estuvimos viendo, que hemos estado viendo estos días. Así que hasta aquí estuvimos viendo ayer. La consagración son requisitos para entender los tiempos, requisitos para entender escatología. Son requisitos que están en la Biblia. La consagración, hermanos, es decir, descontaminarnos de todo aquello que Babilonia, Egipto, Asiria y otras potestades tratan, hermanos, de manchar nuestras vestiduras y nuestras vidas. Entonces la consagración es uno. Número 2, anhelar la revelación y la sabiduría. Y ustedes ya vieron que el apóstol Pablo dice en Efesios 1:7 que debemos, es verdad que él oraba para que la iglesia de los Éfesos tuvieran un espíritu de sabiduría y de revelación. También, hermanos, número 3, necesitamos estudiar e investigar en la palabra de Dios
todo lo que tenga que ver con el tiempo final. Y número 4, calcular y observar. Mucha gente no quiere calcular porque considera que eso es como una falta de respeto a Dios. Pero ya hemos leído, hermanos, que la gloria de Dios es encubrir la palabra, un asunto. Pero la gloria de los reyes, hermanos, está en investigar, en calcular, en observar. Y vimos también que Daniel, hermanos, dice que hizo cuentas. Por eso aparece pues 7 semanas más 62 semanas y falta una semana para que sean las 70 semanas de Daniel. Esa última semana es la tribulación y la gran tribulación. Ok. Entonces necesitamos también, número 5, buscar a Dios en oración y ruego. Y también buscar a Dios con humildad. Esto es muy interesante, hermanos, porque nosotros a veces nos ufanamos, ¿verdad?, de ciertos conocimientos. Y a veces nos creemos que sabemos más que otras iglesias. Y la verdad, hermanos, es que el Señor le da revelación a sus siervos y a su pueblo. O sea que no solamente nosotros vamos a ser arrebatados. Amén. Yo quiero irme con el Señor. Necesito, ¿verdad?, estar cada día consagrado a Él. Bueno, entonces, hermanos, de ahí vamos a ver hoy, con la ayuda del Señor, 7, ser enseñables. Ese es otro requisito para entender los tiempos. Ser discípulo, pues, amar al Señor, ser lleno del Espíritu Santo, tener discernimiento espiritual, tener la unción de los hijos de Isaacar y reconocer, hermanos, la función de los 5 ministerios. Entonces, vamos a entrar aquí, hermanos, en ser enseñables. Nosotros necesitamos ser enseñables, ¿sí? Que no pensemos que ya lo sabemos todo. Que seamos discípulos. Amén. Entonces, hermano, mire, Daniel capítulo 9, verso 23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, le dice el ángel. Y yo, le dice el ángel a Daniel, hermano, he venido para enseñártela. He venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Estamos hablando de entendimiento. Entonces, ¿quién va a enseñar entendimiento, hermanos? Un ángel, un mensajero, un siervo de Dios. Así que, mis amados hermanos, nosotros tenemos que dejarnos enseñar. Mire, Mateo capítulo 13, verso 10, hermanos, nos dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? El Señor les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quiénes les es dado saber los misterios del reino, hermano? Las cosas que están ocultas. A los discípulos. Ahí lo dice, mire. Entonces, acercándose los discípulos. Los discípulos no entendían por qué Jesús hablaba en parábolas. ¿Por qué les hablaba en sentido figurado? ¿Por qué les hablaba del reino espiritual de una manera, digamos, como si fuera una fábula o si fuera con figuras, pues? Y los discípulos le dijeron, el Señor les dijo: porque a vosotros, a ustedes, a los que son discípulos, a los que se dejan enseñar, a eso se les da a saber los misterios del reino. Pero ellos no. A las multitudes no, porque ellos solamente van por el pan, por los peces. Ellos solamente seguían al Señor, hermanos, por los milagros, por las sanidades, por el morbo, por muchas cosas. Pero los discípulos, ese es un grupo predilecto, es un grupo, hermanos, que está separado para el servicio de Dios y que se dejan enseñar. Esto es importantísimo, hermanos. Si usted de verdad no se deja enseñar, creo que no vamos a aprender. Ahora,
Otro punto para que nosotros podamos entender los tiempos que vivimos, hermanos, es que necesitamos amar al Señor. Dice la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero hay que amar al Señor con todo su corazón, hermanos. No es nada más de palabra. ¿Cómo vamos a decir, cómo vamos a notar nosotros, en nosotros mismos, que amamos al Señor? ¿Cómo? Vamos a orar, vamos a alabarlo, vamos a asistir a la iglesia, vamos a llevar el discipulado, no vamos a poner pretexto para servirle. O sea que, hermanos míos, tenemos que amar al Señor. Mire cómo dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada, o las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, pero este texto no está hablando del cielo. Esto está hablando de aquí en la tierra. Que Dios va a abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestra mente espiritual, para que podamos entender cosas que antes no entendíamos. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, nosotros hay cosas que no conocemos, pero el Señor dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman, para los que se preocupan de buscar de Dios, para los que quieren estar en la presencia de Dios, hermano. O sea que si usted quiere entender los tiempos que vivimos, el tiempo que estamos, hermanos, hoy de alguna manera experimentando o sufriendo o viviendo, necesitamos amar al Señor. Otra cosa más, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No solamente bautizados con el Espíritu Santo. Sé que hay gente bautizada con el Espíritu Santo, pero que no está llena del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que nos venga la revelación, porque el Espíritu escudriña aún lo más profundo de Dios. Él entiende las cosas de Dios, Él entiende las cosas del Padre, Él entiende los misterios de Dios. Y si usted es lleno y yo soy lleno del Espíritu Santo, entonces vamos a entender, vamos a recibir revelación, hermanos, aún de cosas profundas que no entendíamos. Es lo que le pasó a Pablo. El apóstol Pablo, hermano, enseñaba cosas que muchos hermanos no entendían y que algunos las tergiversaban. O sea, le cambiaban, como no le entendían al mensaje, pues trataban de enseñarlo, pero no era de esa forma. Entonces, hermanos, necesitamos también, para entender los tiempos que vivimos, necesitamos tener discernimiento espiritual. Dice Hebreos 5:13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Fíjese. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces nosotros necesitamos dejar de ser niños, hermanos, dejar de beber lechita, ¿verdad? Y comenzar a avanzar. Yo sé que la tradición evangélica ha enseñado muchas cosas, pero yo digo que tal vez nos hemos quedado en el kinder de la palabra de Dios. Hoy necesitamos pasar de preescolar a primaria y luego a secundaria y a preparatoria, hermanos, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a entender la palabra de Dios si nosotros, hermanos, no estamos alimentándonos ahora sí que con palabra sólida?
con alimento, hermanos, nutritivo. ¿Verdad? Mucha gente dice, yo no le entiendo eso de los tiempos y de la escatología, pero ni lo anotó, ni se conectó. Tenemos que salir, hermanos, porque nada más queremos estar hablando que si de cómo se visten las hermanas, cómo se pintan, cómo se cortan el cabello, cosas, hermanos, que tienen que ver con leche, que son cosas, hermanos, para niños espiritualmente, pero necesitamos hoy el alimento sólido para que alcancemos la madurez, para que nuestros sentidos tengan, hermanos, estén ejercitados en el discernimiento de las cosas de Dios y de las cosas del mal, que nosotros podamos discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Necesitamos discernimiento, aprender a diferenciar. También, hermanos, necesitamos la unción de Isaacar. Mire, Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, dice que de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Necesitamos la unción de Isaacar. Que caiga sobre la iglesia, hermanos, la unción de Isaacar. Que fluya, hermanos míos, en nosotros la unción del Espíritu Santo, o el Espíritu que vino sobre esta familia, que eran los hijos de Isaacar, sobre esta tribu, hermanos, y que podamos desarrollarnos y ser expertos en discernir o en entender los tiempos, que podamos desarrollar un conocimiento, hermanos, de lo que debemos hacer, de lo que debemos practicar en este tiempo. Así que, mis amados hermanos, mire, y aquí creo yo que vamos llegando ya al final del tema de hoy, pues, de esta parte del tema. Reconocer las funciones o la función de los 5 ministerios. Hay 5 ministerios, hermano, y se los muestro de acuerdo a nuestros dedos de la mano. Este es el dedo apostólico, perdón, es una figura. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. 5. Si nosotros cortamos y nada más nos queda evangelístico, pastoral y magistral. En muchas iglesias están ministrando solamente con 3 ministerios. Y los otros, no es que no estén, no es que no haya, sino que no se les ha querido dar, hermanos, el lugar que le corresponde a los ministerios apostólicos, o al ministro apóstol y al ministro profeta. Entonces dice la Biblia en Efesios 4:11, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, fíjese que esto es interesante, hermanos, porque está en la Biblia, pues, y entonces algunos lo saltan. Pero el verso 12 dice, a fin de capacitar, de enseñar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia necesita estos 5 ministerios, reconocer la función de los 5 ministerios, hermanos, para que pueda ser capacitada y pueda entender los tiempos que estamos viviendo. Si no entendemos los tiempos que estamos viviendo, hermanos, estamos fritos. Perdón, pues, discúlpenme. Necesitamos los 5 ministerios. Necesitamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5. Amén. De esa forma es como, hermanos, vamos a desarrollarnos y vamos a ser, de alguna manera, siervos del Señor, hermanos, que están desarrollando un entendimiento en los tiempos. Miren, nada más estoy checando aquí para ver cuántos hermanos tenemos acá conectados.
Y déjeme saludarle, ahorita oramos acá, a ver si tenemos aquí, hermana Marta Elena Suárez, Estefi Suan Jiménez, la hermana Estrella, la hermana Estrella ¿qué? Rosique. Tenemos también a la hermana Laila Ochoa Márquez y al hermano Leito Isaac Jiménez. Amén. Que Dios me bendiga a cada hermano y a cada hermana en esta noche. Amén. Hermanos, practiquemos esto que hemos hablado todos estos días. Mañana, con el favor de Dios, vamos a hablar de la venida secreta, del arrebatamiento que tiene que ver con la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver la diferencia entre la venida pública, donde todo ojo le verá, y la venida secreta del Señor. Le invito para que mañana a las 6 de la tarde nos veamos aquí en el templo. Y en caso de que la lluvia esté fuerte, pues estaremos transmitiendo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche. Gracias por permitirnos hablar tu palabra. Yo te ruego que haga lo que tú quieres que haga, Señor, esta palabra. Que vaya tu Espíritu Santo haciendo la obra, Señor. Y que aquellas cosas carnales, Dios mío, que hemos pronunciado esta noche, que no son tuyas, sean desechadas en el nombre de Jesús. Y solo tu Espíritu Santo esté dejando, Señor, aquellas cosas que van a ser valiosas para edificarnos. Muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, le vamos a esperar mañana con el favor de Dios, ¿verdad? Y pues, no sé si encuentre usted pan en la panadería esta noche, porque estaban a reventar. Que Dios le bendiga a todos, que pasen buenas noches. Mañana a las 6 de la tarde.